Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, exclusivas y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, especialmente en nuestro adorado Can Yaman. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva, porque hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de una revelación bomba que involucra a nuestro Can Yaman después de su esperado proyecto de Sandokan. Sí, señores, después de tanta espera, de verlo transformado en este icónico personaje, hay algo más que está a punto de explotar y créanme, no se lo van a creer. Hoy vamos a desmenuzar todos los rumores, las confirmaciones a medias, las fotos filtradas y los detalles jugosos que rodean este nuevo proyecto. Porque, seamos honestos, Can Yaman no se queda quieto y después de Sandokan, algo grande se está cocinando. Y aquí en su canal de confianza les vamos a dar la primicia. Pero antes de entrar de lleno en este torbellino de noticias, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son veteranos, pero aún no le han dado al botoncito rojo, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, denle like a este vídeo si aman a Can Yaman tanto como nosotros. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles la mejor información. Ahora sí, prepárense para la explosión. Vamos a recapitular un poco. Can Yaman, como saben, ha estado inmerso en la producción de Sandokan. Un proyecto ambicioso que lo ha llevado a prepararse física y mentalmente para encarnar a este legendario pirata. Hemos visto fotos del rodaje, entrevistas donde habla de la exigencia del papel y por supuesto, hemos estado todos al borde del asiento esperando el estreno. ¿Pero qué pasa después? ¿Cuál es el siguiente paso para este actor camaleónico que no teme a los desafíos? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante meses han circulado rumores sobre diferentes proyectos que podrían involucrar a Can. Se habló de una posible participación en una serie internacional de gran presupuesto, de una película de acción con aroma hollywoodense, e incluso de una incursión en el mundo de la música. Sí, señores, algunos llegaron a decir que Can Yaman estaba planeando lanzar un single. Imagínense a Can cantando. Sería la locura total. Aunque pensándolo bien, con esa voz y ese carisma, no nos sorprendería en absoluto. Pero hasta ahora, todo eran especulaciones. Nada concreto, nada oficial. Hasta que... ¡Boom! Una imagen, una declaración a medias, un comentario filtrado, y de repente, todo empieza a encajar. La revelación bomba, y aquí va con toda la artillería, es que Can Yaman, después de Sandokan, estaría negociando para protagonizar una serie dramática de época ambientada en la Italia del siglo XIX. Lo sé, lo sé. ¿Están pensando, otra serie de época? Quizás algunos estén suspirando pensando que ya hemos visto a Can lucir trajes de época en otras ocasiones, pero, no se me duerman en los laureles. Aquí viene lo bueno. No se trata de la típica historia de amor con vestidos pomposos y bailes de salón. No, señores. Esta serie, según las fuentes que hemos consultado, se centrará en la lucha por la unificación de Italia, el famoso Risorgimento. Y Can Yaman encarnaría a un líder revolucionario. Prepárense para suspirar aún más fuerte. Imaginen a Can Yaman con su mirada intensa y su carisma arrollador, interpretando a un patriota apasionado, dispuesto a luchar por la libertad y la independencia de su país. Un personaje complejo con un pasado oscuro y un futuro incierto, que se debate entre el amor, la lealtad y el deber. Suena épico, ¿verdad? Un papel que le permitiría explorar una faceta mucho más profunda y dramática, algo que muchos de nosotros hemos estado esperando ver. Pero, ¿de dónde viene esta información? Pues bien, todo comenzó con una publicación en redes sociales de una periodista italiana muy influyente, conocida por tener fuentes confiables dentro de la industria del entretenimiento. Esta periodista, cuyo nombre mantendremos en el anonimato por ahora para proteger sus fuentes, pero a quien cariñosamente llamaremos la espía italiana, publicó una foto de Can Yaman con un comentario críptico: nuevos proyectos a la vista, y esta vez con sabor a Risorgimento. Imagínense el revuelo que causó esto. Por supuesto, esto desató una ola de especulaciones entre los fans. Muchos interpretaron el comentario como una confirmación indirecta de la participación de Can en una serie ambientada en esa época. La espía italiana es conocida por sus acertadas predicciones y por tener acceso a información privilegiada, así que la publicación no pasó desapercibida.
Todos empezamos a investigar como locos. Pero como ya saben, en el mundo del espectáculo, hasta que no hay una declaración oficial, todo puede ser humo. Sin embargo, la C.O.S.A. no quedó ahí. Días después, durante una entrevista en un programa de televisión de máxima audiencia en Italia, le preguntaron directamente a Kanyaman sobre este rumor. Y aunque intentó evadir la pregunta con una sonrisa, su respuesta fue, digamos, reveladora. Un verdadero arte de la evasión con clase. Le preguntaron algo así como, Kan, se ha rumorado que estarías involucrado en una serie sobre el Risorgimento italiano. Los fans están enloquecidos. ¿Qué hay de cierto en eso? Y él, con esa sonrisa que nos derrite a todos, respondió, bueno, estoy abierto a nuevas oportunidades y me encantaría interpretar a un personaje italiano que me permita explorar la historia de mi país. El Risorgimento es un periodo fascinante y lleno de pasión. ¡Boom! No lo negó. No dijo que era falso. Simplemente dejó la puerta abierta. Y como buenos detectives del espectáculo, nosotros sabemos leer entre líneas. Esa respuesta fue como una bomba de humo que confirmaba lo que ya sospechábamos. Además, esa mención a la pasión, uy. Ya nos imaginamos a Kanyaman desatando toda su intensidad en este papel. Pero, ¿qué más sabemos sobre esta posible serie? Pues bien, según nuestras fuentes, el proyecto estaría siendo desarrollado por una importante productora italiana, Stella Azzurra Films, conocida por su impecable trabajo en la recreación de épocas históricas y por contar con un equipo de profesionales de primer nivel. Se habla de un presupuesto considerable, que rondaría los 50 millones de euros, para asegurar una producción de alta calidad. Imagínense los escenarios, el vestuario, los efectos especiales, todo a lo grande. Además, se rumorea que las locaciones serían impresionantes, con rodajes en ciudades históricas como Florencia, Roma y Nápoles, recreando a la perfección la atmósfera de la Italia del siglo XIX. Y por supuesto, un elenco de primer nivel, con algunos de los actores italianos más reconocidos del momento. Además, la historia estaría basada en hechos reales, con personajes históricos que realmente existieron. Esto le daría un toque de autenticidad y realismo a la trama, que promete estar llena de intriga, romance y acción. Se dice que la serie se centrará en la figura de un joven aristócrata que, influenciado por las ideas revolucionarias de la época, decide unirse a la lucha por la unificación de Italia. Y ese aristócrata podría ser interpretado por nuestro Kanyaman. Imaginen las escenas de batalla, las conspiraciones políticas, los encuentros secretos en la oscuridad de la noche, los duelos a espada. Y a Kanyaman liderando a sus hombres con su espada en alto, luchando por un ideal. La imagen es simplemente espectacular. Ya me estoy emocionando solo de pensarlo. Pero como ya saben, todo esto está en una fase inicial. Las negociaciones están en curso y aún no hay nada firmado. Según nos cuentan nuestras fuentes, Kanyaman estaría revisando minuciosamente el guión y discutiendo los detalles de su personaje con los productores y el director. Se dice que está muy interesado en el proyecto, pero quiere asegurarse de que el papel le permita mostrar su talento actoral y que la serie sea fiel a la historia del Risorgimento. Sin embargo, la posibilidad de que Kanyaman participe en este proyecto es real y si todo sale bien, podríamos verlo interpretando a este líder revolucionario en un futuro no muy lejano. Se habla de que el rodaje podría comenzar a finales de este año, con un estreno previsto para el 2025. Así que crucen los dedos y recen a todos los santos para que se concrete. Ahora bien, ¿qué significa esto para la carrera de Kanyaman? Pues, en mi opinión, sería un paso importante en su consolidación como actor internacional. Después de Sandokan, que seguramente le dará una gran visibilidad a nivel mundial, esta serie le permitiría mostrar su talento actoral en un registro diferente, más dramático y complejo. Podría demostrar su capacidad para interpretar a un personaje histórico, con todas las complejidades emocionales y políticas que esto conlleva. Además, al tratarse de una producción italiana, le permitiría conectar aún más con sus raíces y con el público de su país. Y seamos honestos, a Kanyaman le encanta Italia y le encanta trabajar en proyectos que le permitan mostrar la belleza y la historia de su tierra. Es un orgullo para él representar a su país, y esta serie sería una oportunidad perfecta para hacerlo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Kanyaman interpretando a un líder revolucionario italiano? ¿Creen que este papel le quedaría bien?
¿Se lo imaginan con el uniforme de la época, luchando por la libertad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Quiero saber si comparten mi entusiasmo. Ahora, vamos a hablar de otra cosita que ha estado rondando por ahí, y es que aparentemente, Khan también estaría considerando incursionar en el mundo del cine independiente. Sí, señores. Al parecer, le han ofrecido un papel en una película dramática de bajo presupuesto, pero con un guión muy potente y un director reconocido en el circuito de festivales de cine. Este proyecto sería completamente diferente a todo lo que ha hecho hasta ahora. Se trataría de una película intimista, centrada en las emociones y las relaciones humanas. Un papel que le permitiría explorar su lado más vulnerable y sensible. Se rumorea que la película trataría sobre un hombre que lucha contra sus demonios internos y que busca la redención a través del amor. Un papel que exige una gran profundidad emocional. Imaginen a Khan Yaman sin maquillaje, sin efectos especiales, sin escenas de acción espectaculares, simplemente actuando con el corazón, transmitiendo emociones con la mirada, con el silencio. Sería un desafío enorme para él, pero también una oportunidad de demostrar que es un actor versátil y capaz de sorprender al público. Un papel que podría valerle premios y reconocimiento de la crítica. Pero al igual que con la serie del Risorgimento, todo está en una fase de negociación. Khan está leyendo el guión, reuniéndose con el director y evaluando si este proyecto encaja con sus planes de carrera. Se dice que está muy interesado en la propuesta, ya que le permitiría trabajar con un director de renombre y explorar un género cinematográfico diferente. Lo que sí sabemos es que Khan Yaman está buscando proyectos que lo desafíen, que lo saquen de su zona de confort y que le permitan crecer como actor. Y tanto la serie de época como la película independiente representan oportunidades únicas para lograrlo. Él quiere demostrar que es mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural. Quiere ser reconocido por su talento y su dedicación al arte de la actuación. Así que, señores, el futuro de Khan Yaman está lleno de posibilidades. Después de Sandokan, se abren un abanico de opciones que podrían llevarlo por caminos inesperados. Y nosotros, como sus fans incondicionales, estaremos aquí para apoyarlo en cada paso de su carrera. Lo seguiremos hasta el fin del mundo. Ahora, antes de terminar, quiero recordarles que todo lo que hemos contado en este vídeo son rumores, informaciones a medias y especulaciones. Hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza y con una melodía muy prometedora. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, porque estaremos actualizando la información a medida que tengamos novedades. Y por supuesto, no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desmenuzando todos los detalles de la carrera de Khan Yaman. Somos su fuente número 1 de chismes y exclusivas sobre nuestro adorado Khan. Y hablando de redes sociales, no olviden seguir a Khan Yaman en sus cuentas oficiales. Él siempre comparte fotos, vídeos y mensajes que nos permiten estar más cerca de él. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver fotos de Khan Yaman? Es un deleite para la vista. Es como un bálsamo para el alma. Ahora sí, vamos llegando al final de este vídeo. Pero antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero, hemos hablado de la revelación bomba de que Khan Yaman estaría negociando para protagonizar una serie dramática de época ambientada en el Risorgimento italiano. Una serie que promete estar llena de intriga, romance y acción. Una serie que podría convertirse en un éxito mundial. Segundo, hemos comentado la posibilidad de que Khan también esté considerando incursionar en el mundo del cine independiente, con un papel en una película dramática de bajo presupuesto, pero con un guión muy potente. Una película que podría mostrar su lado más sensible y vulnerable. Tercero, hemos analizado qué significarían estos proyectos para la carrera de Khan Yaman, destacando que serían oportunidades para consolidarse como actor internacional y para explorar nuevos registros actorales. Oportunidades para demostrar todo su talento y versatilidad. Y por último, les hemos recordado que todo esto son rumores y especulaciones, y que debemos esperar una confirmación oficial para dar algo por sentado. Pero no perdemos la esperanza. Así que, señores, el futuro de Khan Yaman es incierto pero emocionante. Y nosotros estaremos aquí para vivirlo con él. Somos su club de fans número 1. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final.
Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles la mejor información sobre Kanyaman. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan de esta revelación bomba. ¿Les gustaría ver a Kanyaman en una serie de época? ¿O prefieren que se centre en el cine independiente? ¿Qué tipo de papel creen que le quedaría mejor? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la mejor información sobre Kanyaman y el mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con todos los fans de Kanyaman que conozcan. Y hablando de fans, quiero enviar un saludo especial a todos los clubes de fans de Kanyaman alrededor del mundo. Ustedes son increíbles. Su pasión y dedicación son inspiradoras. Gracias por apoyar a Kan y por hacer de este mundo un lugar más bonito. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y mucha energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao bellissimi. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, sigan soñando con Kanyaman.